Buenos días, licenciada. Mi nombre es Rocío Ramón y el día de hoy le presentaré mi trabajo sobre la experiencia del colaborador en las organizaciones. Como primer momento y para contextualizar un poco antes de empezar la presentación, se debe saber que en la actualidad los empleados constituyen una de las partes más importantes y fundamentales para el éxito de la empresa, ya que ellos, más allá de recibir solo un salario, un pago, una remuneración por un servicio, buscan sentirse pertenecientes a una empresa y también que ésta se preocupe por su bienestar físico y mental, siendo esto sumamente importante para asegurar el buen desempeño de los empleados en la empresa y por consecuencia el éxito de la misma. Como segundo punto tenemos qué es la gestión de la experiencia del colaborador. Este es un término bastante amplio, pero se refiere básicamente a todo momento vivido por el colaborador fuera y dentro de la empresa. Es decir, que se toma en cuenta desde el momento previo a la contratación, la primera entrevista, la primera llamada, hasta el momento en el que el colaborador abandona la empresa, sea cual sea el motivo por el cual este lo realice. Claramente en este se debe tomar en cuenta también que debe existir una comunicación siempre positiva y de buena forma entre colaboradores y supervisores. Como segundo punto, tenemos cómo se diseña una experiencia positiva para el trabajador. Esta se puede dividir en tres grandes fases, como podemos ver. La primera fase hace referencia a la contratación u onboarding. Esta se realiza desde que la persona lleva a cabo la primera entrevista de trabajo, ya que desde ese momento él ya está viviendo una experiencia dentro de la empresa y se debe cuidar todo aspecto relacionado con esto, desde la forma en la que se hizo la primera llamada hasta la forma en la que se recibe él al llegar a la primera entrevista. Una vez que el Departamento de Recursos Humanos deciden que el candidato es el más idóneo para el puesto, se hace la oferta laboral y comienza el onboarding. El onboarding hace referencia al proceso mediante el cual se le da la bienvenida y se integra a la persona con éxito dentro de la empresa. Este es de suma importancia y es fundamental realizarlo durante esta primera etapa. Este se debe realizar a corto, mediano y largo plazo para garantizar que la persona sea productiva y además se quede dentro de la empresa. Después tenemos el desarrollo dentro de la empresa. Una vez superados los primeros meses, se vienen los verdaderos retos para los supervisores, ya que se deben tener en cuenta tres elementos muy importantes. El primero es el crecimiento. Siempre se debe prever de qué manera se va a dar la oportunidad a las personas para crecer dentro de la empresa, ya que no todos los empleados buscan alcanzar las mismas metas. Si bien unos pueden buscar solo mayor responsabilidad dentro de la organización, otros pueden buscar obtener un rol más importante. También se tiene el reconocimiento. Este debe darse en público y en privado, no solo relacionándolo con el hecho de conseguir las ventas o el ranking que se necesita, sino que toda persona debe ser reconocida dentro de la empresa de una forma positiva. Por otro lado, también tenemos la conciliación, que no solo debe abarcar a aquellas personas que tienen hijos o personas a su cargo, sino que a todos los empleados para que se reciba el mismo trato. Y por último, tenemos la fase de salida de la compañía. Los motivos por los que una persona decide abandonar una empresa suelen ser variados, pero sin importar cuál sea el caso, el objetivo siempre debe ser cuidar la experiencia del mismo,
ya que él afuera de la empresa se puede convertir en un embajador de la marca, al hablar de forma positiva o negativa acorde a la experiencia que él tuvo mientras estuvo dentro de la misma. También se debe tener en cuenta que durante la salida de la compañía se debe hacer una entrevista para conocer la percepción sobre la organización que tiene la persona y aparte de eso tomar notas sobre algunos elementos que podrían llevar a la empresa a tomar decisiones para modificar algunas cosas. También tenemos las formas en las que se puede implementar. En primer lugar, se debe tener siempre un enfoque centrado en el empleado, ya que ellos son un elemento fundamental para garantizar el éxito de la empresa. Esto debe hacerse desde el primer contacto que tiene el mismo con la empresa, cuando se abre la convocatoria y tiene que llevarse hasta el último día que la persona permanezca dentro de la empresa. Este enfoque es clave para garantizar la integración del trabajador al grupo y también para que él aprenda cómo realizar de forma correcta las funciones que van de la mano con su rol. Siempre se debe recordar que un inicio exitoso, sin conflictos y con una comunicación clara garantiza el éxito dentro de la empresa. También tenemos desarrollar mapas de experiencia. Estos sirven para dejar claro o asentado todos los detalles que hacen a cada instancia clave, ¿verdad? Dentro de la empresa. Esto podría ser para la primera entrevista, la bienvenida, las reuniones con los equipos, el encuentro con los supervisores, entre otros. También se debe apostar siempre a la comunicación interna, ya que esta juega un rol fundamental al momento de que todos los colaboradores cuenten con la misma información y todos tengan el manejo de toda la información necesaria dentro de la empresa. Esto contribuye a reforzar el sentimiento de pertenencia y que los empleados decidan quedarse dentro de la misma. Se deben reforzar los vínculos dentro de la empresa, por lo cual se debe accionar y promover actividades donde los empleados y supervisores se conozcan a nivel más personal, de una forma lúdica y dinámica, para que esto más adelante se traduzca en mayor productividad y dedicación. Y por último, tenemos desarrollar planes de crecimiento, ya que una de las principales motivaciones para que los empleados permanezcan dentro de una empresa por largos periodos de tiempo es la posibilidad que se les da para progresar dentro de la misma. Para esto es importante generar proyectos viables donde se valore el esfuerzo, las competencias e idoneidad, con el fin de garantizar la movilidad dentro de las diferentes jerarquías que existen en la empresa. Por otro lado, también tenemos diferentes métodos para medir la experiencia del colaborador dentro de la empresa. Estos se dividen en dos grandes grupos, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Entre los métodos cuantitativos podemos encontrar las encuestas. Las encuestas principalmente deberían ser sobre el clima laboral y son uno de los mejores métodos para recopilar y analizar datos relacionados con la experiencia del empleado. De esta manera, la empresa puede tomar cartas en el asunto si hubiera algún detalle o un aspecto que se debe cambiar o modificar. Tenemos también los sondeos. En estos, pues se trata de una buena opción para medir la experiencia del empleado cuando no se tiene el tiempo suficiente para realizar un método un poco más extenso. Y los cuestionarios, que son un instrumento de investigación que consisten básicamente en un listado de preguntas cuya finalidad es recuperar información relevante de los encuestados mediante preguntas ya sean abiertas o cerradas. Por otro lado, tenemos los métodos cualitativos. Entre estos podemos encontrar la entrevista individual, que puede ser breve y nos ayuda a recopilar información muy útil, sin necesidad de abrumar o intimidar al empleado. También tenemos los biosensores, los cuales son capaces de medir el nivel fisiológico de una persona, por ejemplo, su frecuencia cardíaca, presión arterial o temperatura corporal. Estos solo pueden ser utilizados si se tiene un consentimiento del empleado. Y por último tenemos el reconocimiento facial, que estos dispositivos básicamente están diseñados para registrar el reconocimiento emocional y en base a ello se puede recoger ciertos datos que puedan ayudarnos a definir la experiencia del talento de la plantilla.
Muchas gracias por su atención.